Un arbitraje con el que sinceramente hay que empezar a hacérselo mirar. Partidos, la verdad es que un poco aburridos. Y hay que hablar sobre todo, por supuesto, del gran clásico del fútbol español. Hoy toca hablar de la jornada número 9 en la Liga Santander. Así que ya sabéis, como siempre, empezamos. Perfect. No solo ha habido un partido en esta jornada número 9 de la Liga Santander, por supuesto se ha jugado el clásico y obviamente vamos a hablar de ello y mucho, pero también se han jugado otros 9 partidos que hay algunos de ellos que, ojo, que han tenido sus cositas. Por lo tanto, me voy apartando, voy dejando por aquí ya todos los resultados de este fin de semana y ahora sí, vamos a ir empezando a hablar de esta jornada número 9 en la Liga Santander. Aunque eso sí, tenemos que empezar con un partido que, bueno, la verdad es que sí que fue bastante aburrido. Rayo Vallecano 0, Getafe 0. Lo que os digo, un partido muy aburrido en el que sí que es cierto que fue mejor el Rayo Vallecano, pero aún así tampoco es que hubiese demasiado durante el partido. Lo cierto es que por parte del Getafe se pusieron a jugar pues un poquito defensivos, incluso se lo preguntaron en rueda de prensa a Quique Sánchez Flores y bueno, lo tuvo que admitir un poquito, pero pues bueno, a partir de ahí es cierto que el Rayo tuvo algunas ocasiones, sobre todo el penalti que falló Óscar Trejo o que más bien paró David Soria, que por cierto fue el MVP de este partido y podría ser uno de los MVPs de esta jornada, aunque después tendremos que hablar de otro portero y también tenemos que hablar de las ocasiones que tuvieron tanto Falcao, que le anularon un gol por fuera de juego, como también Maximovic en la primera parte en la que se la paró el portero del Rayo Vallecano, Dimitrovic. Poquito hay más de lo que hablar, así que pasando ya al siguiente partido. Girona 1, Cádiz 1, el primer partido que se jugaba este sábado, con un Girona que está empezando a notar un poquito la falta de puntos, aunque también hay que decir que las sensaciones por lo menos son buenas. Está jugando bien, pero sí que es cierto que no transforma pues todas esas ocasiones en goles. Por lo tanto, el Girona está un poquito abajo en la clasificación, aunque creo que no habría demasiado peligro. En este caso, el Cádiz jugó bastante bien, aunque otra vez tuvo que salir con Ledesma como el mejor, o por lo menos el segundo mejor. Y también tenemos que hablar por parte del Girona de Aleix García, que no solo hizo un muy buen partido en esta jornada, sino que lleva un temporadón desde que empezó la liga. Por parte del Cádiz me gustó sobre todo cuando marcó el gol, el muy buen desmarque de Alex Fernández dentro del área pequeña del Girona, una jugada que sí que es cierto que estuvo mal defendida, pero también hay que destacar ese desmarque de Alex Fernández y marcar ese gol. Y aquí pues ya empezamos un poquito con la polémica, por no decir bastante, y es que al Girona se le anuló un gol que a mi parecer creo que es un gol fatal anulado, y es que el Cádiz se marcó gol en propia puerta, Juan Cala se marcó en propia puerta, además yo creo que por un empujón o por un agarrón más bien del Pacha Espino, de un jugador de su propio equipo. Es cierto que pudo haber agarrón también por parte de un jugador de Girona, no sé si era Tati Castellanos, pero a pesar de todo, el Girona se propuso empatar y lo hizo. Al final, en el 102 de partido, con un penalti, la verdad es que horroroso, del Pacha Espino, que yo no sé sinceramente dónde iba, y Estuani puso el 1-1 en el marcador y aún salvan un poquito un partido que, bueno, no hubiese dado demasiadas buenas sensaciones en el conjunto catalán. Pero bueno, pasando ya al siguiente partido, vamos con el Valencia 2, Elche 2, un partido esta vez sí no fue tan aburrido como algunos de esta jornada, y aquí tenemos que hablar pues sobre todo de dos jugadores. Por parte del Valencia, de Edinson Cavani, que por fin marcó y además un doblete, el primero de penalti y el segundo en un muy buen cabezazo, remontando el gol inicial de Pere Milla, que también marcó 2 goles en el principio del partido, pero aún así pudieron ser 3 por parte de cada jugador, porque en la primera parte, antes de marcar el primer gol, Cavani ya estuvo a punto que se la sacaron debajo de la línea de gol, y justo al final del partido, cuando quedaban pocos minutos, Pere Milla le anularon un gol que además el árbitro tuvo que pedir perdón poco después porque era un gol totalmente legal, pero que pitó una falta del Valencia hacia el Elche, que fue el tercer gol de Pere Milla, lo que era su hat-trick y lo que era otra vez una remontada por parte del Elche, pero aún así pues el Elche se tiene que conformar con este empate y sigue sin ganar en esta temporada 2022-2023 en la Liga Santander. Tan solo tiene 3 puntos y obviamente
es colista de la clasificación, así que bueno, un poquito de palos para el Elche. Pasando ya al siguiente partido, Mallorca 0, Sevilla 1, otra vez un partido que fue bastante aburrido, sinceramente no tuvo demasiado más allá del golazo de Nemanja Gudel, su primero con el Sevilla, y joder, vaya pedazo de gol, la verdad que es el gol de la jornada y posiblemente el golazo del mes. Y aquí pues tenemos que destacar sobre todo por parte del Sevilla a su portero, al marroquí Yassine Bono, que hizo un auténtico partidazo y como os decía antes, ahora sí tenemos al MVP de esta jornada en la portería. Lo cierto es que fue un Sevilla muy pobre, pero bueno, aún así se llevaron la segunda victoria de la temporada, la primera con Sampaoli, y bueno, se pueden ir un poquito contentos a pesar de que el juego y sobre todo en lo ofensivo pues no fuese demasiado bien. Pero si por parte del Sevilla fue un juego bastante pobre, por parte del Mallorca no es que mejorase mucho, y es que se notó bastante la baja sobre todo de Muriqui arriba cuando jugó un Abdón Prats que no fue su mejor partido, así que bueno, por parte de los dos equipos no hubo demasiado juego, no hubo demasiado espectáculo. Siguiendo ya con el último partido en la noche del sábado, aquí tenemos otro muy buen partido que se jugó también esta jornada. Ya os he dicho que no solo hubo el clásico. Athletic Club 0, Atlético de Madrid 1. Es cierto que tampoco es que hubiese demasiadas ocasiones, pero también es cierto que la victoria del Atlético de Madrid creo que es bastante merecida, a pesar de las estadísticas. También es cierto que el Atlético de Madrid volvió a ser un poquito ese antiguo Atlético de Madrid, un poquito más defensivo, aunque yo creo que podrían haber ido al ataque y podrían haber conseguido algún otro gol más, como fue el caso de Morata, que le anularon un gol que sinceramente, ahí lo veis en pantalla, lo toca, pero para mí es un gol que sinceramente si has jugado a fútbol no puedes anular, porque no están mirando ni siquiera al jugador que tiene delante, sino al balón. Lo toca muy mínimamente y yo no creo que sea para desestabilizarlo, pero bueno, como vas en carrera, pues bueno, al final si entra el VAR, que yo creo que no tendría que entrar, pues obviamente lo anuló, y si no, pues apareció Antoine Griezmann, que creo que fue uno de los mejores del partido y creo que es uno de los mejores de la temporada de este Atlético de Madrid, para marcar su gol 100 en Liga y darle los 3 puntos a los colchoneros, a los del Cholo, que además tenemos que hablar de seguramente el MVP de esta jornada, que es Reinildo Mandava, que hizo un auténtico partidazo, además sobre todo jugando contra los dos Williams, principalmente contra Nico, que no se le fue ni una sola vez, o como mucho se le fue una vez, además sacando balones entre palos, igual que Ivo Grbić, que tuvo que salir como recambio de un Jan Oblak que salió pues lesionado obviamente. Así que bueno, 3 puntitos para el Atlético de Madrid, que sigue todavía en los puestos de Champions, en la tercera posición, se mantiene por detrás de el FC Barcelona y el Real Madrid. Y pasando ya a los partidos del domingo, ahora sí vamos con el Celta 1, Real Sociedad 2. Otro partido bastante divertido, aunque yo pienso que sinceramente el resultado más justo hubiese sido un empate, y es que los dos equipos tuvieron bastantes ocasiones, sobre todo a partir de fallos defensivos. Por parte de la Real Sociedad, pues ¿qué os voy a contar? Prácticamente todos los de arriba volvieron a jugar un partidazo y ya van unos cuantos esta temporada, además volviendo otra vez de competición europea, lo que significa es un temporadón increíble de los de Alguacil. Otra jornada más, me repito, pero es que no puedo dejar de decirlo, y se llevaron 3 puntos, sobre todo pues otra vez con los jugadores de arriba, pero también participaron jugadores que no suelen ser tan habituales, como es el caso del primer gol de Illarramendi esta temporada en su primera titularidad, y también de Igor Zubeldia en un fallo defensivo de la defensa del Celta, precisamente, que dejaron rematarle dentro del área pequeña a la salida de un córner, aunque también hay que hablar negativamente, en este caso, de Zubimendi, que le dejó un balón muerto a Yago Aspas, y obviamente el genio de Moaña, con la calidad que tiene, si se la dejan al borde del área, no te la va a fallar. Por lo tanto, 1-2 para la Real Sociedad, que también se mantiene en puestos europeos, y una cuarta plaza que se va a disputar, yo pienso y espero, hasta final de temporada. Y ojo, porque hay una lucha abierta que puede ser muy intensa. Pasando al siguiente partido, ahora sí, vamos con el partidazo de esta jornada. Real Madrid 3, FC Barcelona 1, el gran clásico del fútbol español y posiblemente del fútbol mundial. Yo sinceramente tengo que decir que aquí fue un auténtico paseo por parte del Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid se les vio, sobre todo en la segunda parte, jugando pues con unas cuantas marchas de menos, y aún así parecían muy superiores a un FC Barcelona que creo que sinceramente todavía no está preparado para jugar
grandes partidos y se ha visto en todos los partidos que ha jugado contra grandes equipos esta temporada. El Real Madrid tuvo una superioridad prácticamente aplastante y sí que es cierto que si miras las estadísticas pues dirás, yo pienso que se merecía ganar el FC Barcelona, pero es que si ves el resultado en el campo es que al Madrid pudo golear. Sinceramente, si llega a entrar ese 3-0 de Benzema en el minuto 52-55, yo sinceramente pensaba que le iban a meter una manita y eso hubiese sido muy duro. Así que bueno, vamos a hablar de los jugadores del Madrid que me gustaron muchísimo, como fueron Karim Benzema, que ya por cierto ayer mismo recibió su tan ansiado Balón de Oro, y ahora me alegro muchísimo por él porque se lo merece ya desde hace años, así que me alegro muchísimo por él. También tenemos que hablar obviamente de Fede Valverde, que hizo un auténtico partidazo, y de Rodrigo, que otra vez saliendo desde el banquillo volvió a marcar. Yo no sé qué este chaval que necesita para salir de titular, pero bueno, sí sé lo que necesita, que Fede pues baje un poquito el pistón, y eso pues no está siendo así. Y aquí tenemos que hablar obviamente de Toni Kroos. Qué partidazo se marcó en el centro del campo, fue muy superior también obviamente la línea de centrocampistas del Real Madrid por encima de la de un FC Barcelona, que hizo un poquito de mezclas ahí. Yo sinceramente el planteamiento de Xavi, que ahora vamos a hablar de él, no lo entiendo demasiado, y pues obviamente el Real Madrid fue muy superior, como ya digo. Por parte del Barça, hizo unas cosas muy raras tanto en el centro del campo como atrás, porque defensivamente puso a un Balde que no tiene la culpa prácticamente, porque el chaval pues se vio ahí en un escenario súper gigante que creo que todavía no está preparado para ello, pero pues también sí que tienen la culpa Sergi Roberto, que ya vemos que no está. O sea, creo que es uno de los jugadores que va a salir más pronto que tarde. Sergio Busquets también se vio muy superado, y sobre todo un Eric García que a mí sinceramente me sabe muy mal, porque el chaval es de mi pueblo y espero hablar con él algún día, pero creo que pues obviamente no está preparado. Dos errores muy graves que le dieron 2 goles al Madrid, que obviamente si le das esos errores cerca de tu área obviamente te sentencian. Por lo tanto, bueno, un poquito así. En el Barça solamente podemos destacar un Ansu Fati que salió en los minutos finales desde el banquillo, y sí que es cierto que además de dar esa asistencia pues jugó bastante bien los pocos minutos que tuvo, pero ya os digo, la sensación fue de que una vez que subía una pequeña marcha el Barça, el Madrid subía 2 o 3, muy fácil para el Real Madrid, y ya el Real Madrid obviamente es el único equipo que sigue invicto en esta Liga Santander, líder con 25 puntos, el Barça se queda con 22, ya no podrán decir que son colíderes. Y pasando ya a los 3 últimos partidos, Español 1, Valladolid 0, otro partido que fue bastante aburrido. Sinceramente yo pensaba que se iban a ir al 0-0, pero al final apareció pues siempre en el Español, como fue Joselu Matu, que es un auténtico jugadorazo, esta vez de cabeza otra vez más. Y es que sí que es cierto que cuando estaban en el campo y lo tiraban hacia una banda, el Español no hacía nada, pero cuando lo metían en el centro, dentro del área, obviamente la primera que tocó fue para adentro. Y es que es obvio, Joselu Matu es un auténtico jugadorazo, ya llega a los 7 goles, es Zarra empatado junto a otro jugador que ahora hablaremos de aquí a nada, de aquí a 2 minutos. Poquito más tengo que hablar de este partido. 3 puntos para un Español, la primera victoria en casa, muy importante para coger un poquito de oxígeno. Y bueno, a ver si siguen un poquito con la racha, porque también ya les va tocando. El Valladolid pues obviamente sigue un poquito hundido en la tabla. Pasando ya al Betis 3, Almería 1, vamos acabando. Este es el último partido del domingo noche. Volvía Rubi a casa, y un Betis que sigue sin perder en casa, y además no solo eso, sino que en este partido no es que jugase mejor, sino que incluso pudo golear a una Almería que, bueno, sí que es cierto que en este último partido venía con buenas sensaciones, pero vamos a decir que no jugaron tan bien como en la anterior. Obviamente tenemos que hablar de 2 jugadores, el primero William Carballo, que fue el MVP de este partido, y el segundo Borja Iglesias, que también es el Zarra de esta competición junto a Joselu con 7 goles. Marcó un gol y dio una asistencia a William Carballo, que ya os digo fue el MVP de este partido. Y de aquí pues la única nota positiva que podemos sacar de este Almería es que el Bilal Touré, a pesar de no estar jugando tampoco demasiado bien, es cierto que llega a los 2 goles esta temporada, llegó hace poco, puede ser el recambio de Umar Sadik. De momento pues obviamente no lo está siendo, pero poquito a poco con el chaval, porque puede ser que tenga potencial, pero hay que empezar a demostrarlo. También tenemos que hablar por parte del Betis de Juan Cruz, el canterano, que tuvo unos pocos minutos pero los aprovechó muy bien. Y también tenemos que hablar de canterano a canterano con Joaquín, de Joaquín más bien dicho,
que cuando salió revolucionó un poquito el partido y acabaron marcando el segundo y el tercero para dar una victoria al Betis, que sigue en puestos de Champions League, y hundir un poquito más a la Almería, que todavía sigue en el descenso. Y ya pasando al último partido de esta jornada número 9, Villarreal 2, Osasuna 0. El último partido que se jugó ayer noche, con un Villarreal que fue muy superior y con un Arnaud Danjuma que por fin apareció, marcó 2 goles. El primero fue un auténtico golazo de tacón dentro del área, y por parte del Villarreal pues también hay que hablar de Alejandro Baena, de Alex Baena, que desde que ha vuelto está haciendo un temporadón, ya lo hemos dicho varias veces esta temporada. Y también hay que hablar de Alberto Moreno, que volvía a jugar 7 meses después. La verdad es que nos alegramos mucho por él. Y pues por parte de los Osasuna hay que decir que permitió demasiados tiros, sobre todo a portería, hasta 9, de los cuales 12 fueron en total por parte del Villarreal. Y pues bueno, así creo que no se pudo competir demasiado en un partido que cerraba esta jornada número 9, y así es como queda la clasificación actualmente, con el Real Madrid con 25 puntos, ya os digo, el único equipo invicto de esta temporada, el Barcelona con 22, Atlético de Madrid, Betis y Real Sociedad, como os decía, con 19 en puestos de Champions League. Cierra la clasificación europea el Athletic con 17 puntos, y ya más abajo de la clasificación, Almería, Cádiz y Elche con 7, 6 y 3 puntos respectivamente cierran esta jornada clasificatoria en la número 9 de la Liga Santander. Así que ya sabéis, o si no os lo digo ahora, la jornada número 10 será entre semana. No sé si podré hablar de ella porque tengo bastantes cosas que hacer esta semana, así que bueno, si no nos vemos en esta jornada número 10 será en la jornada número 11 del fin de semana. Y espero que os haya gustado, obviamente, que dejéis un me gusta, que os suscribáis aquí abajo y que me dejéis en los comentarios lo que pensáis tanto del clásico como del partido que haya jugado vuestro equipo. Así que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo y hasta la próxima. Perfect.